Ahora sí, vamos a poder comenzar. Vamos a pedirle, por favor, a la persona que tiene a cargo la primera oración, que pueda orar por nosotros. Cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Te pedimos en esta hora, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo en este estudio, Padre, que todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos, lo podamos atesorar en nuestro corazón, nuestra mente, en todo nuestro ser, para que llegado el momento en que tengamos que usarlo, Señor, tú lo traigas a nuestra memoria y sea de mucho beneficio para todos aquellos a los cuales tú quieres alcanzar. Te pedimos también la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta clase funcione bien hasta el final, que no haya interrupciones de internet, que las comunicaciones y la transmisión sea perfecta hasta el final. Te pedimos que ojalá se conecten las más personas que puedan, y también te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros siempre. Prepáranos para tu venida, Señor. Haz que nuestras mentes y nuestros corazones cada vez se abran más al entendimiento de tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y con todos nuestros seres queridos. Todo esto lo pedimos y lo rogamos y damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos viendo acá. Miren, vamos a ver esta cita y luego les traje algo especial para que podamos escuchar. Dice esta cita tan interesante: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba, ¿ya? Entonces, es como uno contra todos, uno solo, todos contra uno. Entonces, es muy complicado. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Quiero que escuchemos un canto, ya vamos a tener que salir un poquito de aquí, para que nos habla justamente de esto. Y se nos va a quedar grabado de mejor manera todavía. Así es que vamos un segundito a interrumpir para que podamos ver ese canto, ¿ya? Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte
Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel. Oye, era lo mismo que estaba acá, ¿ya? Y la cita, por si les interesa saber dónde está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Está cantada. El pueblo de Israel se le hacía cantar, por ejemplo, la experiencia que tuvieron al cruzar el Mar Rojo fue puesta en cantos para que ellos nunca olvidaran eso. Entonces, cada vez que lo cantaban, ellos se acordaban de esa experiencia. Por eso les puse este canto, porque habla justamente de esta cita que nos recuerda cuando estemos por allí solos, en momentos, puede que estemos acompañados, pero puede que estemos solos en nuestra creencia y en nuestra fe, y nosotros vamos a recordar, ¿no es cierto?, que Dios nos había advertido de esto, ¿ya? Y no nos debe sorprender que eso nos ocurra. A Jesús le pasó, y a nosotros también nos va a pasar. La prueba va a ser pasada individualmente y no en grupos, aun cuando podamos estar en grupos. ¿Ya? Ahora, miren, dice acá, los de túnicas blancas que rodean el trono de Dios no forman parte de esa compañía, que eran más amantes de los placeres que de Dios. ¿Ya? Está hablando de una compañía que amaba los placeres más que a Dios. Y los que visten las túnicas blancas, que están vestidos esas ropas blancas y junto al Cordero, que no eran de estos otros. Dice, de los que eran más amantes de los placeres que de Dios, y que prefieren, dice, dejarse llevar por la corriente antes que enfrentarse a las olas de la oposición. Porque claro, siempre es más cómodo hacerse a un lado cuando viene la oposición, la persecución o las burlas, y todo lo que uno sabe que puede venir. Pero hay veces en que nosotros somos puestos justamente en esos aprietos porque el Señor nos quiere probar y quiere que seamos leales. Y hay veces cuando nuestro silencio se transforma en deslealtad, y ahí no debemos nosotros callar, ¿ya? Ahora dice, deslealtad hacia el Señor me refiero. Todos los que permanezcan puros e incorruptos del espíritu y la influencia que prevalecen en este momento tendrán severos conflictos. Ahora hay mucha impureza, hay mucha corrupción, hay malas influencias que prevalecen en este mundo, y nosotros debemos permanecer puros e incorruptos. Y por lo tanto, como vamos en contra de la corriente, estamos en oposición, como dice aquí, a la corriente, vamos a tener severos conflictos. Dice, pasarán por gran tribulación, lavarán sus vestiduras de carácter y las emblanquecerán en la sangre del Cordero. Y la verdad es que sin tribulación casi no hay purificación. Es el enfrentar oposición y el enfrentar pruebas lo que va produciendo el sello del carácter, lo que va produciendo que nosotros seamos inconmovibles. Ahora, acá dice, los dos ejércitos serán diferentes,
y estarán separados. Y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. ¿Se acuerdan que esto vimos en la clase pasada de que nadie lo deja todo por una causa ambigua, ¿no? Tal vez no lo dijéramos con las mismas palabras, pero era eso. Sino que la gente se pone de parte de una causa dejándolo todo, cuando realmente se ve que los que promueven esa causa han estado dispuestos a dejarlo todo también. Entonces sí pensamos que debe ser algo muy importante. Y acá habla de dos ejércitos, porque al final solamente van a haber dos grupos. Los buenos y los malos, los perdidos y los salvados, digamos, aunque ellos no van a saber que están salvados. Los que están de parte de Dios y los que están de parte del diablo y que guardan las leyes de este mundo y los que guardan las leyes de Dios por sobre las leyes de este mundo. Eso va a estar tan marcado y que va a hacer que la gente vea claramente, tengo estas dos posibilidades, tengo que decidirme solamente por una de estas dos, ¿ya? Así es que eso es lo que va a ocurrir. En estos días de peligro debemos ser extremadamente cuidadosos de no rechazar los rayos de luz que el cielo en misericordia nos envía, o en su misericordia nos envía. Porque es por estos rayos de luz que debemos discernir las artimañas del enemigo. Dios no nos va a llenar de luz, sino que va a enviar uno que otro rayo de luz, a veces no muy grande, pero que va a ser lo suficiente para que desentrañemos alguna estrategia del diablo, para que podamos comprender el camino. Una linterna no nos alumbra todo lo que hay alrededor cuando está en una noche oscura, pero nos sirve para alumbrar justamente a donde pensamos que puede haber peligro, y ahí debemos apuntar, a donde podemos tropezar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Primero, buscar esa linterna, buscar esa luz cuando sabemos que estamos indecisos, no sabemos qué camino tomar. Cuando no tenemos claridad, debemos orar y pedirle a Dios esa luz. Y Él va a mandar rayitos de luz al punto. Y al que se la pida, al que esté atento a recibirla. Y con eso vamos a discernir las artimañas del enemigo. Puede ser que hayamos tenido esa luz en el sentido que la conocimos, pero que en el momento nos venga a la mente, va a ser obra de Dios. Necesitamos luz del cielo cada hora, fíjense ustedes, para que podamos distinguir entre lo sagrado y lo común. Primer punto. Porque a veces no hacemos diferencia entre lo sagrado y lo común. Así que aún para eso vamos a necesitar cada hora, necesitamos de esa luz, para además discernir entre lo eterno y lo temporal. Bueno, esta propuesta que me están haciendo, esto que quieren que yo haga, es más importante que esta otra, va a tener más prevalencia para el reino de Dios, va a ser más importante para el reino de Dios esto que esto otro. ¿Qué debo elegir? ¿Qué va a ser al final cuando llegue la línea para sacar la cuenta, ¿no? La raya, decimos, para la suma. Cuando llegue ese momento en mi vida, ¿qué voy a valorar más? ¿Haber tomado esa decisión o haber tomado la otra? ¿Cuál me va a poner más cerca de elegir lo correcto y de estar de parte del Señor? Entonces, para eso necesitamos luz cada hora, porque hora a hora, cada hora va produciendo un destino eterno. Y no debemos perder nunca eso de vista, porque nuestro destino lo hacemos hora a hora, ¿ya? Momento a momento. Cada decisión es importante para nuestro destino. Así es que no nos descuidemos. ¿Para qué? Para que así, teniendo esa luz, podamos distinguir entre lo sagrado y lo común, lo eterno y lo temporal. Las cosas de este mundo se van. Lo que queda es las cosas eternas. Así que rodeémonos de aquellas cosas que nos van a ayudar para prepararnos para las eternas. Si se nos deja a nosotros mismos, nos equivocaremos a cada paso. O sea, nosotros no somos los que tenemos que decidir por nuestra cuenta. Hay una cita que dice que va a llegar el momento en que nosotros no vamos a poder hacer planes por nosotros mismos. En ningún caso vamos a tener que depender enteramente de los planes de Dios, y Él nos va a tener que ir revelando paso a paso. Dice que a Jesús, cada día, el plan de Dios se lo iba revelando a su Hijo momento a momento, o sea, día a día. No es que Dios llegó y le dijo todo, mira, tú hoy día vas a pasar esto, el mes siguiente esto otro, ahora el otro año esto otro. No. Jesús cada día hacía planes con su Padre. Él tenía que ir paso a paso por la senda que Dios iba abriendo delante de él. Así tenemos que hacerlo nosotros también.
Si esperamos tener todo el camino despejado para tomar decisiones, hermanos, no las vamos a tomar nunca. Tenemos que tomar las decisiones en el momento en que tenemos luz suficiente para esa decisión. Porque dice por lo demás acá que si nosotros no buscamos la ayuda de Dios para eso, si no la queremos tomar las decisiones aceleradamente hacia nuestra manera, o consultar con uno, con otro, o con los tantos miles de expertos que hay, buscar en internet para encontrar alguna guía. Si buscamos todo eso, nos vamos a equivocar. Nos equivocaremos, dice, a cada paso. Nos inclinaremos por el mundo. Evitaremos, ¿qué cosa? La abnegación. Claro, vamos a buscar el camino más fácil. Cuidado con eso. Hay cosas que sí tenemos que investigar. Yo no digo que seamos totalmente ignorantes respecto de las demás cosas, ¿no? Pero en primer lugar, ¿a quién debemos buscar? A Dios. Esperar en primer lugar a Dios. Y hay cosas que solamente van a depender de Dios. Evitaremos, en tal caso de no buscar eso, la abnegación y no veremos la necesidad de una constante vigilancia y oración. Y seremos llevados cautivos por Satanás a su voluntad. Qué terrible, terrible eso. Nos vamos, a veces tomamos caminos equivocados que sin darnos cuenta nos hacen quedar presos por Satanás para hacer lo que a él se le ocurra. Y de repente nos sentimos como que estamos en un hoyo sin salida. Y no sabemos cómo salir de esas situaciones. ¿Por qué? ¿Fue el plan de Dios que cayéramos ahí? No, porque en algún momento dejamos de pedir la luz, la dirección del cielo, nos descuidamos, dejamos la oración y la vigilancia, dejamos la consulta. ¿Qué dice el Señor? ¿Hay algo escrito sobre esto? Y pensamos lo que a nuestra manera de ver, con nuestras percepciones reducidas y con nuestra inteligencia muy inferior a la de Satanás, ¿no es cierto? No nos percatamos de las trampas del enemigo y elegimos lo que nos parecía más inteligente para nosotros, lo que nos parecía mejor y más conveniente. Pero ¿qué pasó al final? Quedamos cautivos por Satanás y a su voluntad. ¿Cuál es la única manera de salir de eso? Pedir una intervención sobrenatural. Porque por nosotros mismos no podemos hacerle frente a Satanás. Así que hay que pedir fervientemente la intervención de Dios, su perdón y su ayuda para salir de esas situaciones, porque Dios sí nos va a tender las manos y nos va a sacar. Todos aquellos cuyos nombres finalmente se encuentren escritos en el libro de la vida del Cordero, pelearán varonilmente, y esto para hombres y mujeres, porque está varonilmente hablando en el sentido de la humanidad, pelearán varonilmente las batallas del Señor. Trabajarán fervientemente para discernir y desechar. Dos cosas importantes. Primero, darnos cuenta que es discernir. Y segundo, tener la voluntad, tener la inclinación para desechar las tentaciones y toda cosa mala. Sentirán que el ojo de Dios está sobre ellos y que se requiere la más estricta fidelidad. A cada paso vamos a sentir que Dios está pendiente de qué decisión vamos a tomar, de qué vamos a hacer. Como fieles centinelas, mantendrán el paso cerrado para que Satanás no los pase disfrazado de ángel de luz para realizar su obra de muerte en medio de ellos. Entonces, qué importante es esto. Hay que mantenerle el paso cerrado a Satanás, porque él se disfraza de ángel de luz. Él no pasa como Satanás, no viene a nuestra vida para meterse así como Satanás. Viene disfrazado, para que no pase a nuestra vida hacer una obra de muerte. Entonces, por eso tendremos que tener el paso cerrado y para eso vigilar y orar, vigilar y orar. Siempre vigilar y orar. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos, estoy siguiendo el criterio que ya les he dicho anteriormente de poner algunas citas antiguas que están siempre que ya las vimos, están en forma reducida, como esta que la abrevié, para juntarla con las citas nuevas y así ir haciendo una red de conocimiento. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. Así que sí vamos a tener polémicas, ¿ya? Hay gente que dice, no, esta persona no porque es polémica, no porque es controversial. A veces eso se va a dar porque fue la voluntad de Dios, ¿ya? Porque es la voluntad de Dios que se ponga la verdad al frente. Y para eso tiene que haber algún poco de polémica y de discusión. Dice que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por
limitar la libertad de conciencia, ese esfuerzo que va a venir de parte de nuestros enemigos, al final, ¿qué va a pasar? Son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Se levantarán hijos que maldecirán a sus padres. Los miembros de iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Fíjense qué tremendo, porque algunos confiaron en sus padres, otros confiaron en los ministros. Esos que confiaron en sus padres, dice que habrá hijos que van a maldecir a sus padres. Esos que confiaron en los ministros, dice que se van a dar cuenta que los ministros ahora no pueden pagar el rescate por sus transgresiones y están perdidos. Y dice, surgirá un terrible clamor. ¿Qué va a decir ese clamor? Estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. La verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida. Y ojo, porque esta verdad tergiversada, ¿no es cierto?, no va a ser entregada solamente en las iglesias falsas, va a ser entregada en nuestras propias iglesias. No solamente por ministros de otras iglesias, sino por nuestros propios ministros. No digo que todos, porque como dije la vez anterior, así como ocurrió en días de Cristo, ocurre también hoy, y va a seguir ocurriendo, que había incluso muchos sacerdotes que obedecían a la fe, porque nosotros pensamos siempre, no, los sacerdotes se volvieron todos en contra de Cristo, no fue así. Muchos sacerdotes al final se decidieron por Cristo y estuvieron ahí, primero, ¿no es cierto?, mirando para allá, para acá y tomando una decisión. Y después de la muerte de Cristo se decidieron audazmente por la verdad. Y algunos todavía mientras Cristo estaba con vida. Ahora, miren ustedes, acá esos que han obedecido a los pastores que no los guiaron por el camino correcto, dice que se van a sentir capaces de despedazarlos. ¡Qué terrible! Ahora dice, el Señor envía, bueno, aquí decía, la verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida. ¿Ya? Así es que la pregunta es, aquellos que han sido puestos para enseñarnos, ¿nos están hablando de la reforma que tenemos que hacer en nuestras vidas para estar preparados para el gran día de Dios? ¿O nos están diciendo que Dios nos perdona y nos entiende como somos y no necesitamos de hacer ninguna gran reforma? Ojo con eso, es una forma, a mi manera de ver, una forma muy prudente de poder constatar que estamos eligiendo las posturas correctas. La verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida, pero ellos se han separado del amor de la verdad. El Señor envía un mensaje al pueblo. Pon a tu boca trompeta. Y ese mensaje es para el pueblo. Porque algunos dicen, no, pero los que tienen que hablar aquí fuertes son los dirigentes, nosotros no. El Señor envía un mensaje al pueblo. ¿Cuál es el mensaje que le envía al pueblo? Pon a tu boca trompeta. El pueblo también tiene esa tarea, el pueblo todo. Con dirigentes o sin dirigentes, todo el pueblo tiene que poner una trompeta en su boca. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque como águila viene contra la casa de Jehová, ¿por qué? ¿Qué dice? Se rebelaron contra mi ley. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que denunciar eso. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Ese es el mensaje del tercer ángel. Está contenido en el mensaje del tercer ángel. Y ese versículo es de Oseas 8:1, el que está citando de que porque no guardaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora, acá una visión. Dice, anoche se presentó una escena delante de mí. De lugar en lugar se elevaba el clamor. El Señor ha venido, el Señor ha venido. Muchos no estaban preparados para recibirlo, pero unos pocos decían, alabado sea Dios. Los que sentían que la destrucción venía sobre ellos, les preguntaban, ¿por qué están alabando a Dios? Porque ahora vemos lo que hemos estado esperando. La terrible respuesta que recibieron fue, si ustedes creían que estas cosas vendrían, ¿por qué no nos lo dijeron? No sabíamos nada de esto.
¿Por qué nos dejaron en la ignorancia? Todo el tiempo nos veían. ¿Por qué no vinieron a visitarnos y a hablarnos del juicio que había de venir y que debíamos servir a Dios para no perecer? Ah, no, pero es que hablar del juicio es de muy mal gusto. A la gente hay que hablarle del amor. Eso no es lo que dice la mayoría de la gente hoy. Fíjense que escuché un tema el otro día y como yo he dicho, de aquí en adelante yo voy a decir, las personas que han hecho públicas sus mensajes, tengo que dar sus nombres en público, porque ellos lo hicieron en público. Así que era el pastor Giri Moscala, ¿ya? Que es el autor de las lecturas auxiliares de nuestro folleto de escuela sabática de este trimestre. Se le pidió a él, junto con el pastor Polien y junto con Óscar Mendoza Obergoso, que es otro pastor, todos eruditos, que hicieran un simposio pequeño de 3 días sobre eventos finales, eventos de los últimos días. Y el pastor Giri Moscala tomó el tema del mensaje de los 3 ángeles, de los 3 ángeles. Del mensaje de los 3 ángeles no habló nada, hermano, nada. Habló Apocalipsis 14, 6 al 12, donde está ese mensaje contenido, el mensaje del juicio, el mensaje de la caída de Babilonia, el mensaje y la advertencia de salir de Babilonia, y no dijo nada de eso, por el contrario, dijo que no, Dios era un Dios de amor y que hizo toda una introducción de mucha gramática, de cómo este texto tenía que ver con el de allá, y esto era una introducción para esto, y una pila de esas cosas que ahora son las fábulas, tal vez las que hablaba recién, anteriormente la otra cita. Son muchas cosas que no sirven en el fondo para nada. No era lo que la gente quería y necesitaba. Y en vez de tocar el juicio, dijo que no, que el mensaje de Dios no era un mensaje ni de bestias, ni de condenaciones, ni nada de eso, sino que era un mensaje de amor. Era el mensaje del Cordero, era el mensaje de la gracia, era el mensaje de la justificación por la fe. Y terminó hablando en una cita de la hermana White para componer un poco eso, diciendo que el mensaje del tercer ángel era la justificación por la fe en verdad. Por supuesto, fuera de contexto la cita, y eso sería todo. Yo dije, ¿pero cómo? Su mensaje era acerca del mensaje de los 3 ángeles, y del mensaje de los 3 ángeles no dijo nada. Y hablaba de cómo la gente lo felicitaba porque él hablaba del amor de Dios. Y yo decía, pero ¿saben qué fue tanto que la persona que dirigía esta presentación, que era un pastor, que los convocó a los 3 para cada día uno dar su tema, no se atrevió ni siquiera a mirar mucho a la cámara? Dijo, bueno, muchas gracias, pastor. Y el traductor le dijo, muchas gracias, pastor, por su poderoso mensaje. Y no era eso lo que había dicho, así que tradujo mal. Lo dijo en inglés al pastor, pero lo tradujo mal. Powerful, dijo, poderoso mensaje. Entonces, sabe que, y él, claro, se sonreía feliz porque él decía que la gente lo felicitaba por esos mensajes, no por los otros mensajes de terror. Nadie hizo ninguna pregunta, porque en todos los simposios al final hacían preguntas. Este que yo viera, o no sé si lo corté un poco antes, no me acuerdo bien, pero pareciera ser que nadie le hizo ninguna pregunta. Y después de que el simposio todo subió a YouTube, bajaron el tema de vergüenza, hermanos, yo creo, de vergüenza. Entonces, qué bueno, y ojalá que el pastor se dé cuenta, porque no creo que sea un hombre malo, creo que es un hombre equivocado. Si él se da cuenta que bajaron ese mensaje, a lo mejor lo haga reflexionar. Porque miren lo que dice esta cita, dice que va a llegar un día donde la gente nos va a sacar en cara eso y nos va a decir, no sabíamos nada de esto, ¿por qué nos dejaron en la ignorancia? Todo el tiempo nos veían, ¿por qué no vinieron a visitarnos y hablarnos del juicio? Eso quería la gente, que le hablaran del juicio. Esa gente al final, en la visión, nos saca en cara que no le hablamos del juicio. Ah, no, porque teníamos que hablar del amor de Dios. Ya, pero esa es una sola parte del componente, pero teníamos que hablarle de toda la verdad completa. El juicio es para librar a los que se pusieron del lado del Señor, para eso hay que explicarle varias cosas, pero no podemos pasar por alto que Dios va a tener que al final hacer un veredicto sobre la vida de cada uno. ¿Por qué dice no vinieron a visitarnos y a hablarnos del juicio que había de venir y que debíamos servir a Dios para no perecer? No solamente ponernos el lado correcto, sino que servirle, y servirle a veces es algo muy ingrato, pero hay que hacerlo. ¿Y qué exclaman ellos? Ahora estamos perdidos. Y miren lo que viene. Padres,
enseñen a sus hijos acerca de las cosas que ocurrirán sobre la tierra y condúzcanlos a prepararse para encontrar a su Señor en paz. ¿Cuántos padres hay que le confían esta enseñanza de sus hijos a los doctores de la ley, los que saben profecía? Que otros le enseñen, el maestro de escuela sabática, el pastor, en los retiros de jóvenes o de niños, que les vayan enseñando. Los pastores deberían enseñar. No, aquí dice, padres enseñen a sus hijos. Ahora la pregunta es, padres, ¿ustedes saben las profecías para enseñárselas a sus hijos? Porque si no, estamos harto atrasados. Enséñenles de estas cosas que ocurrirán sobre la tierra y condúzcanlos a prepararse para encontrar a su Señor en paz. Ahora miren, el mensaje del tercer ángel debe ser dado a nuestro mundo, entre paréntesis. Sí, era carta 2:17, sí. El mensaje del tercer ángel debe ser dado a nuestro mundo en líneas claras y distintas. O sea, con peras y manzanas, muy claramente, para que la gente no diga, es que yo entendí otra cosa, no, yo no pensaba que se refería a eso. No, para que nadie diga eso, para que quede tan claro que la gente o se ofenda o se conmueva. Dice, algunos han pensado que es mejor preparar gradualmente el camino para la presentación de la cuestión del sábado. O sea, ¿cómo vamos a ir así de una, llegar y hablarle el sábado? No, hay que ir preparando de a poquitito el camino, enseñándole a la gente de a poco. La verdad del sábado, dice, es el mensaje que debe proclamarse en alta voz. Eso es cuando dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora es juicio ha venido. Esa verdad del sábado es la que debe proclamarse en alta voz. ¿Ya? Porque por el sábado el Señor va a separar a los buenos de los malos al final. Es lo que va a ser la separación del trigo y la cizaña. Por lo tanto, esa es la verdad que debe destacarse. Y que Dios, ¿no es cierto?, que el Creador es el Creador de los cielos y de la tierra, exige que guardemos el sábado porque Él es el autor de todas las cosas y es, por tanto, el que tiene la autoridad para exigir eso. Entonces dice, la verdad del sábado es el mensaje que debe proclamarse en alta voz, no preparando gradualmente el camino como piensan algunos. Claro, si hay tiempo de hacerlo y se puede hacer, podría ser, pero hay veces en que no vamos a tener ese tiempo. Yo he viajado con personas en el metro, y ustedes saben que el metro no va a durar muy largo el camino, y les he tenido que hablar de la verdad del sábado, que va a ser separación, porque sé que esa persona tal vez no la voy a volver a ver nunca más. Y lo he hecho. Y saben, la gente ha tenido más interés que a lo mejor si yo me hubiera ido por las ramas. Y he tenido buenos contactos siguiendo ese consejo, que yo no lo había visto como está aquí igual. La cita no la encontré hace mucho tiempo. ¿Ya? Pero lo he hecho así. Y el Señor ha acompañado mi mensaje. Sí, adelante. Dinos, Marco. Feliz, Juanita. ¿sí? yo creo que realmente, o sea, es como tú estás diciendo, porque en realidad ahora tenemos varios métodos para comunicar las cosas, dado que el tiempo es tan corto. Dios ha permitido que tengamos muchos medios para comunicar la verdad. Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram, todas esas redes sociales directamente en un viaje, en una conversación, porque como tú dices, Jacqueline, puede ser la última oportunidad que tiene esa persona. Yo subo hasta como las historias, porque de tecnología no sé mucho, pero las historias pongo los 10 mandamientos, cosas así, que hagan meditar a las personas por qué hay que guardar el sábado, acompañado de los versículos, porque es la oportunidad a veces que personas que uno no conoce pueda llegar en forma tangencial la verdad que Dios nos mandó a proclamar, el mensaje del tercer ángel. ¿Saben ustedes que justamente el pastor Walter Flight llegó así a la verdad? Porque un ebanista que llegó a su casa a repararle la cocina cuando él era científico, cuando era ateo, porque era ateo y era evolucionista, y llegó a repararle la casa y le quiso hablar de Dios, y dijo, no, por favor, yo lo único que quiero es que me termine de arreglar la cocina, por favor, nada más. Entonces le dijo, ya, muy bien, pero le voy a dejar esto, y le entregó un díptico, mejor dicho. ¿Y sabe lo que había ahí? Los 10 mandamientos. Como no era en este país, estaban en alemán, y en un lado estaban, tal como la palabra de Dios decía,
y en el otro estaba tal como ahora, ¿no es cierto?, el catolicismo lo dice, ¿ya? Y él tomó eso y lo dejó guardado y estuvo, no me acuerdo si 1 o 2 años guardado en una cómoda, sin que él le prestara atención. Y él siguió su vida y le pasaron muchas cosas en ese intertanto, hasta que el Señor llegó el momento en que lo hizo acordarse de ese tríptico, cuando su bebé estaba pasando por un problema muy complicado y ya no hallaba qué hacer, es larga la historia, ustedes pueden escuchar, el testimonio es muy lindo. Y entonces, ¿qué hizo él? Dijo, fue a la iglesia católica y no lo convenció, estuvo yendo un tiempo como para agradecer por lo que un sacerdote había hecho por su hijo, pero después de eso dijo, no, quiero otra cosa, y fue y metió la mano y buscó. Ese caballero me dejó algo, y buscó y encontró el díptico. Y ahí dio los mandamientos. Y miren cómo es la cosa. Ni siquiera él se interesó mucho en los mandamientos, sino que su esposa se interesó especialmente en el mandamiento del sábado. Y se puso a estudiarlo y a estudiarlo y a estudiarlo. Y él, en tanto, llamó al ebanista y el ebanista le habló de profecías. Así que los dos iban por 2 caminos distintos. Ella aprendiendo sobre el sábado y él aprendiendo profecías. Y no creía en nada de las profecías, en ninguna cosa, pero la señora le hablaba del sábado. Bueno, resumiendo la historia, él hoy es el pastor Walter Fine. Y llegó al conocimiento de Dios por un díptico que ponía en contraste los mandamientos humanos con los mandamientos de Dios. Así que ustedes pueden darse cuenta la fuerza que tiene la palabra de Dios. Sí, Juanita. Sí, Bien, hace poquito un caballero que a veces lo veo, no muy seguido, el del gas, bueno, lo ubico más porque como ya entrego un material, me recuerdo cuando la persona después me habla. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, el libro El conflicto de los siglos que usted me regaló, al final me dijo, no lo leí yo, ni lo leyó mi hijo, pero lo leyó un sobrino mío que vino de Argentina y le encantó de los días que estuvo de vacaciones, lo leyó sin parar. Y lo vi tan interesado que le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a regalar. Así que él me dijo, ya el regalo que me hizo usted a mí ya no está en mis manos, pero está en Argentina porque a mi sobrino le encantó. Así es como uno puede llegar, y yo de todas maneras tengo una misión de darle ahora a él un conflicto de los siglos, específicamente para el hijo de él, que lee mucho. Claro, es que, miren, bueno, obviamente los últimos días está por ahí, no sé, difícil que lo encuentre ahora al tiro así, pero ahí habla de que muchos se van a dar cuenta, los sinceros se van a dar cuenta, que Dios es el que tomó en sus manos el control de la obra al final. Y sus mensajes no van a ser llevados adelante tanto por la elocuencia de los eruditos como por la misma obra del Señor por medio de sus humildes instrumentos. Y que va a hacerse en la forma a veces que menos nos imaginamos, de las formas menos pensadas, para que se note, dice, y para que todos se den cuenta que no la obra no la está dirigiendo el hombre, sino que la está dirigiendo Dios, por los caminos de su providencia. Pero ¿cuál es la preparación que necesitamos para eso? ¿Estudiar mucho? No, tenemos que estudiar cada día lo que Dios nos va poniendo que debemos estudiar. Pero lo que debemos hacer es ponernos plenamente en manos del Señor y estar dispuestos a hacer todo lo que Dios nos pida y a obedecer. Porque hay muchas cosas que sabemos, pero no las obedecemos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, acá, a esto es una de las cosas que tenemos que obedecer. Es verdad que a veces podemos preparar un poquito más gradualmente el camino para algunas personas, porque vamos a tomar un estudio y tenemos tiempo. Pero hay veces que, como dice Juanita y como les decía yo, sabemos que a lo mejor no vamos a volver a ver a esa persona, entonces hay que dar el mensaje completo, al tiro, lo más importante. En un banco también, con la persona que estaba al lado le regalé el libro y al final la persona era un pastor de otra iglesia. Pero yo no lo supe al comienzo, me lo dijo después. Le empecé a hablar del mensaje de los 3 ángeles. Y estaba sumamente interesado. Y ahí me dijo que él era un pastor y me dijo, lo voy a leer. Me dijo, le di mi contacto, me dijo, la voy a llamar. Pero al final yo creo que se le perdió, porque hasta el libro se le había quedado ahí, después lo volví a buscar. Y yo creo que se le cayó el papelito. Pero Dios va a hacer algo ahí. Entonces la obra debemos confiarla a Dios. Nosotros solamente debemos obedecer. Entonces dice que la verdad del sábado es el mensaje que debe proclamarse en alta voz. Y eso se lo dice ¿a quién? Al pueblo.
tal como se presenta en el capítulo 58 de Isaías. ¿Se acuerda cuando decía, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta? Bueno, a eso se refiere. Y por eso dice, tal como se encuentra en el capítulo 58 de Isaías y en el capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. Leemos, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si alguno, para poder salvar las consecuencias, lo terrible que se va a poner la persecución a causa del sábado, si alguno por eso va a guardar el domingo y desechar el sábado, entonces va a beber del vino de la ira de Dios, que se vierte puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¿Ya? Este mensaje abarca los dos mensajes anteriores, ¿ya? Se presenta como dado en voz alta. Este es el tercer ángel, abarca los dos anteriores. Es presentado como en voz alta, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Algunos creen que eso significa que yo me voy a poner a gritar. No, a veces, claro, hablamos como más fuerte cuando algo nos llama la atención, pero no necesariamente. Hablar en voz alta no significa gritar. Hay gente que dice, oh, parece que tenía el poder del Espíritu Santo porque hablaba con tanta energía. No, hermanos, no tiene nada que ver. Yo he escuchado pastores súper equivocados gritando puras contundencias comparadas con la Biblia de Dios, comparadas con la palabra de Dios, cosas que no tienen ningún sentido en la Escritura. Y a grito, y en la calle, y muchos grupitos por la calle predican cosas a veces que están equivocadas. Así que eso no es predicar en voz alta, se está refiriendo a ser directos y claros y decir el mensaje sin rodeos. Dice acá que para hacer eso, ¿cómo se hace? Es decir, con el poder del Espíritu Santo. La persona le llega el mensaje, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu que emite el mensaje por medio nuestro trabaja en el corazón del que lo recibe para que pueda darse cuenta que ese mensaje proviene de Dios y lo escucha fuerte. Ese mensaje es para mí. La impresión que produzca este mensaje será proporcional al fervor con que se proclame. Miren qué importante. O sea, si yo voy, hermano, sabe, miren, yo le quiero decir algo. Resulta que el sábado es algo muy importante, es verdad que la gente no lo toma en cuenta, pero es el día de Dios. Y, sí, ya, entonces, pero mira, bueno, le estaba diciendo que era el día. Hermano, si yo así voy a proclamar el sábado, así la gente lo va a recibir. Pero si yo le hablo con plena convicción de que lo que le estoy diciendo es cuestión de vida o muerte, que es muy importante, la persona percibe que yo le estoy hablando con convicción de que eso que le estoy diciendo es importante, entonces la persona lo va a recibir de la misma forma. Será proporcional al fervor con que yo lo proclamo. ¿Qué cosa? La impresión que va a producir. El resultado es proporcional a la forma en que yo lo hago. Entonces tengo que hacerlo con convicción y con reverencia y con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Sabemos, dice, que ahora todo está en juego. El mensaje del tercer ángel debe ser considerado en este momento como de la mayor importancia. Es una cuestión de vida o muerte. Lo vimos esto en el ciclo de temas anteriores, pero la estoy repasando aquí. Dice, el capítulo 18 de Apocalipsis, ya donde está ese cuarto ángel que aparece, que llena la tierra con su gloria, revela la importancia de presentar la verdad en términos no mesurados, sino con audacia y poder. No así como casi que vamos a pedir perdón, no. No así como suavecito, ¿será que puedo decirle? No, con audacia y poder. Porque si no también los malos nos comen vivos, hermano, porque si nosotros vamos así, Dios no nos puede sostener porque Dios se avergüenza de nosotros. Si nosotros nos avergonzamos del mensaje, Dios se avergüenza de nosotros. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Esa es la promesa del Señor. Si tengo vergüenza de confesar al Señor, el Señor se va a avergonzar de confesarme a mí, delante de su Padre. Entonces, presentar la verdad debemos hacerlo ¿cómo? En términos no mesurados, no controladitos, mediditos, con cuidadito, no, sino con audacia y poder.
No se debe atenuar la verdad, ni amortiguar el mensaje para este tiempo. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual se limitará la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ha ideado un estado de cosas en donde hay prejuicios, donde la gente tiene aversión por las cosas espirituales, donde se considera fanatismo toda cosa que represente una amenaza para la libertad individual. Y se considera amenaza de la libertad individual todo aquello que siquiera me insinúe ponerme bajo la sujeción de Dios, porque la persona cree que no debe estar bajo la sujeción de nadie. Entonces, en ese ambiente estamos trabajando, y ese ambiente lo ha ideado Satanás, ese estado de cosas por el cual se limitará la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y además de eso, hay ya programas y lugares donde le dicen que aquí no puede hablar nada, ni de política ni de religión. ¿Se fijan? Debemos tener cuidado con sus planes y métodos, ¿ya? Porque también puede hacerlo por medio de nosotros mismos. Enseñarnos planes que se van por las ramas o que van haciendo otras cosas que no son lo que Dios quiere. Algunos dicen, no, es que para alcanzar a la persona tenemos que hacernos amigos de las personas primero. ¿Han escuchado esa cita que está bien mal interpretada? Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que satisfacer sus necesidades. ¿Cómo significa? Le damos ya una canasta de comida. ¿Y qué sabe usted? La persona a lo mejor ni siquiera necesita la canasta de comida, pero piensan que esos son planes para acercarnos a las personas. Se van por las ramas haciendo cosas que Dios nunca ha pedido. Métodos de acercarse a las personas. ¿Ya? Le vamos a tomar la persona, vamos a hacer un operativo, le vamos a tomar la presión, le vamos a tomar la glucosa, para que la persona vea que estamos interesados. Cuidado, porque el mensaje no es para proclamarlo en términos mesurados, para irnos por las ramas, como decía acá, mire, preparando gradualmente el camino. No, no es así, no es así el método. ¿Cómo es el método? Con audacia y con poder. ¿Y qué más dice aquí? Que Satanás va a crear asuntos secundarios para desviar la atención de la gente. Y dice, ahora miren, no, aquí, dice, se va a limitar la proclamación del mensaje del tercer ángel, porque Satanás va a crear un estado de cosas para que nosotros nos desviemos de la forma en que debemos hacerlo y de la cosa que debemos hacer y del mensaje que tenemos que proclamar. Debemos tener cuidado con sus planes y métodos que se van a introducir dentro de nuestra iglesia. ¿Ya? El mensaje, porque no podemos tener cuidado con los planes y métodos que Satanás tiene para el mundo, porque eso no está bajo nuestro control. Pero sí podemos tener cuidado con los planes y métodos de Satanás que se introducen dentro de nuestras filas, porque en esos sí nosotros podemos en alguna medida tener el control. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. Juan escribe, y está citando Apocalipsis 18, 1 al 5, derramamiento de la lluvia tardía, acuérdense, el ángel que ilumina a la tierra con su gloria. Satanás mezclará tanto sus engaños con la verdad que se crearán asuntos secundarios para desviar la atención de la gente. Aquí van los planes y métodos, ¿sí? De Satanás, que se van a introducir en nuestra vida. Va a crear asuntos secundarios. ¿Para qué? Para desviar la atención de la gente del gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? Aquí lo dice. La prueba que se le presentará al pueblo de Dios. ¿Y cuál es la prueba que se nos va a presentar a nosotros como pueblo de Dios? La gran prueba es, o guardas el domingo y tienes todas las ventajas que la ley te puede dar, puedes tener alimento, puedes tener todas las cosas, o guardas el sábado y te expones a la persecución y finalmente a la muerte. Y no vas a poder comprar y vender, ¿eh? Por si acaso, no vas a poder comprar y vender. ¿Se acuerdan cuando en la pandemia estuvimos bien afligidos por los confinamientos? Porque lo primero que nos preguntaron fue, uy, ¿y qué va a pasar si estamos confinados, si tenemos que salir a comprar? ¿No les pasó? A mí me pasó, yo dije, pero ¿cómo vamos a ir a comprar si vamos a estar encerrados? Bueno, esa es una cosa, una pálida cosa donde Dios nos quiso tal vez, de alguna manera, mostrar las situaciones que vamos a enfrentar en el futuro, porque en el futuro eso va a ser impuesto por ley. Entonces, se van a crear asuntos secundarios para que no veamos hacia esa prueba, para que no nos preparemos para esa prueba en estos últimos días. Esta va a ser la gran prueba, y es a la que tenemos que dirigir la atención del pueblo de Dios. Por la luz que Dios me ha dado, sé, dice ella, sé
sea, Dios no es que me dio una luz para que yo especule de mi propia opinión como Elena de White, no. Por la luz que Dios me ha dado, sé que el mensaje del Evangelio para este tiempo se está desviando para obrar entre la clase más baja de personas. Miren, eso que pasó en sus días, hoy se comienza a repetir nuevamente. El Evangelio para los pobres. Y salió un folleto de Escuela Sabática donde era tanto el énfasis que se hacía al Evangelio de los pobres que se pasaba por alto el mensaje de los tres ángeles. Se desvirtuaba el mensaje. Había una página donde desvirtuaba completamente el mensaje de los tres ángeles. ¿Ya? Y resulta que acá ella dice que sabe que en ese momento estaba ocurriendo eso. Estaba Satanás, uno de sus planes que tenía para desviar al asunto secundario, es que se preocuparan de la gente pobre. Preocupémonos de la gente de clase más baja. Vamos a donde ellos. Vamos a atender sus necesidades. Ganémonos su confianza. Después le podremos hablar del Señor. ¿Se fijan? Hagamos operativos de salud, llevémosles alimentos, hagamos todas esas cosas. Ahora, esta obra, dice aquí, se está convirtiendo en la obra absorbente para este tiempo. Miren, eso comenzó a pasar en ese tiempo. Y nosotros vamos a dejar que nos pase lo mismo de nuevo, ahora que Satanás viene con la misma oferta, porque va a volver a repetirse lo mismo. Acuérdense que ahí se detuvo el zarandeo colectivo y ahora va a comenzar de nuevo y vamos a volver al mismo punto de inflexión. Eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora dice, esta obra se está convirtiendo en la obra absorbente para este tiempo, pero Dios no lo ha dispuesto así, sino que es una obra interminable. Y si se lleva a cabo como se ha hecho en el pasado, se requerirán todos los poderes del pueblo de Dios para equilibrarla. O sea, hay tantos pobres y necesitados en este mundo que si nos dedicamos a ellos solamente, nos vamos a agotar en ellos y no vamos a parar de atenderlos. ¿Y qué dice? Y la obra de preparar a un pueblo para resistir en medio de los peligros de los últimos días nunca terminará. Y fíjense que no dice que es la obra para evangelizar al mundo. Dice que es la obra, ¿cómo dice? Es la obra de preparar a un pueblo, y en eso estamos incluidos también nosotros, para resistir en medio de los peligros. Y nosotros no estamos preparados para resistir en medio de los peligros, ni siquiera para entender las trampas de Satanás. Y resulta que salimos a proclamarle el mensaje, a preparar a los demás y a hablar a los pobres y hacer todas esas obras sociales que hacemos. Y resulta que no estamos haciendo lo que Dios quiere. Dice que Dios no lo ha dispuesto así porque es una obra interminable que nos va a requerir por completo y no nos vamos a poder preparar como pueblo nosotros ni a los que quieran pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y para qué no nos vamos a poder preparar? Para resistir. ¿Y qué tenemos que resistir? Los peligros de los últimos días, los engaños de Satanás. Y para eso necesitamos conocimiento y no nos estamos preparando porque queremos, igual que Marta, más preocupados por hacer cosas que por escuchar. Marta, es absorbida, como decía, absorta está en los muchos cuidados, los muchos platos tienen, dice la versión original, los muchos platos te tienen confundida, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque más encima, Marta reprochó al Señor Jesús y le dijo, Señor, a ti no se te da ni una cosa que mi hermana no puedes decirle que no me deje servir sola. ¿Cómo voy a estar yo sola? Imagínense Jesús con los 12 y seguramente otros más. Y ella preparando comida para todo el grupo. Ay, Marta, afanada estás y muchas cosas te tienen turbada, le dice el Señor. Una sola cosa es necesaria. Y resulta que nosotros estamos igual. Estamos preparando la venida del Señor. Y hacemos montones de cosas. Hacemos semanas especiales, hacemos, ¿cómo se llama? Operativos sociales. Cada departamento tiene que hacer algo y hacemos. Pero pregúntenle a los hermanos de las profecías. No tienen idea. Saben cosas generales, nada más que eso. Pero cuando llegue la prueba, van a decir, no, parece que era así, no sé, era así. Ay, no sé, yo mi pastor lo escuché una vez que dijo tal cosa. Así va a mandar. Porque no nos hemos preparado. Y las personas donde hicimos operativos sociales, ¿a dónde están? La mayoría no están ni en la iglesia siquiera. Y nosotros tampoco, no estamos ni ahí, ni en la iglesia. Porque estamos totalmente ajenos a la obra que como iglesia tenemos que estar preparados para enfrentar. Ahora miren, a los mensajeros de Dios se los acusa de hacer la obra de Satanás.
Pero mientras siguen el ejemplo del gran maestro, su obra testifica por ellos. Los que se han dejado engañar no tendrán excusa por su negligencia a investigar la palabra de Dios por sí mismos. Esto es importante. Porque la gente dice, no, pero es que si en la iglesia se predica esas cosas, y yo las escucho cuando las predican. No es suficiente. Tiene que investigar la palabra de Dios por usted mismo. Hágale preguntas sobre profecía, a ver si lo entiende. ¿Qué quiere decir la escritura con esto? Hermano, ¿cómo entiendes esto otro? Si tú le tuvieras que explicar a alguien del mundo, ¿por qué nosotros decimos que el domingo es la marca de la bestia? Dime cómo se lo explicas. Toma, ahí tienes una Biblia, dime cómo. ¿Lo saben hacer? Ahora, acá dice que eso es una negligencia. Los que se han dejado engañar no tendrán excusa. Por su negligencia a investigar la palabra de Dios por sí mismos. Confiaron sus almas a un ministro que no fue diligente en investigar la palabra para saber la verdad. A veces ni el propio ministro le dio respuestas superficiales y ellos se quedan con esas respuestas superficiales. Ah, pero el pastor dijo eso, punto. Pero este no puede pagar el rescate por sus almas. Así es que no les sirve de nada. La opinión del pastor no sirve en ese momento. Tienen que haber encontrado un escrito está y tienen que haberlo encontrado ellos mismos. Ahora, las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. La clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, esa clase, ¿no es cierto?, dice, se colocará, porque yo abrevié la cita, pero ahí debería haber sacado el link, con sus enemigos declarados. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. ¿Se fijan? O sea, aquellos que sean fieles y estén de parte del Señor van a recibir la persecución más acerba, la más terrible de parte de sus propios hermanos. Y ahora que vamos a tener que decir que esas cosas que están diciendo que son buenas son malas y que las que están diciendo que son malas son buenas, ahora vamos a tener que hablar. Esas amonestaciones que antes no quisimos decir, las vamos a tener que decir, pero la persecución va a ser mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Y esos otros van a transformarse en nuestros enemigos. ¿Se acuerdan la cita que vimos, la visión de cómo la hermana Juan no podía confiar ni en su propio hermano porque no sabía de qué lado estaban? Porque habían algunos que parecía que era la mentira y cuando lo va a ver se habían transformado en católicos. Y dice, no solamente se van a convertir en la más acera enemistad para nosotros, para oprimir y vilipendiar a nosotros, sus hermanos, sino también, dice, y para excitar la indignación contra ellos. O sea, van a trabajar para que los demás se enojen con nosotros. Terribles. Ahora dice, por un tiempo podrán elegir dedicarse a diversiones mundanas y placeres pecaminosos. Pero cuando sea demasiado tarde, caerán sobre ellos los juicios divinos. Entonces comprenderán que han perdido la felicidad, la vida eterna en las cortes celestiales. Ciertamente dirán, nuestra vida estaba llena de soberbia contra Dios y ahora estamos perdidos. Y esa fue la cita que quedamos en la clase pasada, que yo la puse aquí para remachar esa idea, ¿se fijan? O sea, esos ahora se van a dar cuenta cuando se encuentren con Cristo, que viene realmente de que están perdidos y que se perdieron la vida eterna y que gastaron inútilmente en diversiones mundanas y placeres pecaminosos su tiempo. Y acá dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Porque el diablo va a hacer cosas para ver. Hoy día vimos sobre el misticismo en la escuela sabática. Cosas que, ¿no es cierto?, ocurren y que llaman nuestra atención y
casi pensamos que hay una magia detrás y sacamos nuestras propias conclusiones, opinamos si es bueno, si es malo, sin consultar a la palabra de Dios, sino porque como esas cosas impresionaron nuestros oídos, nuestros ojos, o qué sé yo, nuestros sentidos, pensamos que tiene que ser de Dios. Porque Satanás va a hacer sus milagros para engañarnos. El espiritismo se va a hacer nada, se va a llenar de espiritismo, todas las iglesias. Dice, ¿se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Porque las doctrinas nuestras no están en el espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos fue dado para guiarnos en medio de los peligros de los últimos días, nos fue dado para guiarnos a la comprensión de la Biblia, pero la Biblia contiene las 28 doctrinas. No se dieron más doctrinas después de eso. Y nosotros vamos a tener que encontrar allí las verdades con que podamos, por ejemplo, mentir la falsa creencia de la inmortalidad del alma, la falsa creencia de que está bien guardar el domingo en vez del sábado. Entonces, cuando venga Satanás disfrazado de ángel de luz para decirnos que Dios cambió el día de reposo del sábado al domingo en honor a la resurrección de Jesús, ¿nosotros le vamos a creer por el hecho que viene con vestiduras de ángel? ¿Se atendrán ellos a ese, dicen, en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si a ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. La meta de Satanás es que no nos preparemos. ¿Cuándo él está cumpliendo esa meta? Ahora. Él se adelanta. Después no nos puede preparar, tiene que prepararnos antes. Eso es ahora. Entonces, no se preparen. Les voy a obstruir el camino. Los aturdirá con bienes terrenales. Pero es que esto es importante porque el negocio no lo puedo dejar. Y yo me acuerdo de una persona, yo hice unas conferencias en un lugar y estuvo conmigo ayudándome en preparación para eso y todo, pero cuando llegó el minuto de las conferencias, justo no fue, no asistió a ninguna. Y llevan como 3 días ya las conferencias y yo le digo, ¿qué pasa que no te estoy viendo? Eres la persona que más sabes que mira, he tenido trabajo como nunca. ¿Te acuerdas que yo no tenía trabajo? Bueno, ahora me llegan todos los días trabajo y lleno hasta la hora de la reunión. Acá dice, les hará llevar dice, los aturdirá con bienes terrenales. Cuidado con eso. Si justo les llegan todos los trabajos antes de la puesta del sol del viernes, cuidado con eso. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Será un decreto muy similar al de la reina Esther, donde en los tiempos de Esther, cuando se dio ese decreto, ¿no es cierto, Amán?, de que se le permitía a todos liquidar al pueblo de Dios. Cualquiera que tuviera un enemigo que fuera judío podía matarlo, y el gobierno no iba a hacer nada para impedirlo, ni tampoco para castigarlo. Pero acá va a pasar parecido. Dice, se va a suspender la protección del gobierno para nosotros y nos va a abandonar para que los que nos tratan de aniquilar tengan todas las garantías para poder hacerlo sin ningún cargo de conciencia o de la ley, digamos. Dice, el pueblo de Dios va a tener que huir y dice, huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas y no en una casita que compramos en no sé qué parte. Como los cristianos de los valles de Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Isaías 33, 16 está citando. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. ¿Cómo se llama eso? Esclavitud. Va a haber esclavitud en el tiempo del fin, va a haber. Pero una esclavitud, por supuesto, a lo mejor un poquito más disfrazada, pero esclavitud al fin y al cabo, porque van a estar en una situación injusta y cruel. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede
para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrer. Y esa es la prueba que nos espera, y si no nos preparamos ahora, no pensemos que la vamos a pasar. No pensemos. Dios dice que debemos prepararnos, por algo nos está diciendo eso. Nuestra fe debe estar firme y robusta, debemos conocer las profecías, y cuando estemos en un calabozo, cuando estemos sometidos a esclavitud, o cuando estemos siendo perseguidos, debemos recordar que ya eso se nos había anunciado y que el Señor está con nosotros. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a poner fin a la clase de hoy. Vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Así es que, hermano José, tengo entendido que va a orar. Le pedimos por favor que se aproxime para que pueda tener la última oración. ¿Ya? Ya, Bien. ahora sí. Muchas gracias. Oremos. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque podemos tener esa comunión contigo. Este día que tú nos das, día de sábado, día de reposo, tenemos a descanso físico y espiritual. Y estamos agradecidos porque te conocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Para ti, ser Padre celestial, bueno, hijo tuyo. Sabemos que tenemos muchas tentaciones en esta tierra, pero tú viniste a este mundo, Padre, a librarnos del mal, del pecado, de la tentación. Y nos das, Padre celestial, la victoria contra en los días que vivimos contra el mal, contra el pecado. Es muy especial el grupo pequeño que formaba acá, después de esta región, que es la casa de la Juanita. Podemos tener esa libertad de poder ser buenos estudiantes tuyos, la sabiduría, la inteligencia, poder, Padre eterno, comprender esa enseñanza que tú nos dejas día a día para aprender de ti, de tu amor y misericordia que tienes para nosotros. Que haya, Padre celestial, ya este año que ya se está yendo, podamos tener esa libertad de expresión, libertad de pensamiento, Padre, y estar unidos en espíritu y en verdad, como nosotros como personas, como hacedores de tu palabra. Nos acompañe donde quiera que estemos, pero nuestro Dios, nuestro Señor, podemos, Padre celestial, tener esa comunión contigo. En Jesús, nuestro Salvador, ven, Señor. Amén. 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 Muy bien. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana.